chiquillos, que además de las grabaciones acá, también tengo un canal en YouTube donde voy subiendo todas las clases, ¿cierto? No solamente de este ramo, sino que un montón de otros ramos, ¿ah? ¿Cómo se llama su canal, profe? Se Compártalo. llama igual que mi nombre, me buscan por mi nombre, ¿ah? Así de Ok, fácil. ok. Tengo cosas personales también, pues no solamente las clases. Ustedes ven lo que les interese. Ya, pues chiquillos, vamos a partir entonces. Yo les mandé una guía. ¿Dónde dijo, profe? Disculpe, ¿en Facebook? No, en YouTube. Ah, en YouTube. Ah, ya. Ya, profe. Gracias. Ahí tengo un canalcito donde voy metiendo todas las clases, ¿ah? De hecho, tengo 38 clases ya subidas, ¿no? De diferentes ramos. Ya, entonces vamos a partir, chiquillos, ¿cierto? Como les dije, es importante que vayamos entendiendo, madurando los conceptos que tienen que ver con los fasores, ¿ah? Acordémonos que tenemos el mundo de las funciones en el dominio del tiempo. Estamos hablando de la corriente alterna. Y tenemos el dominio de la frecuencia, ¿ah? En el dominio de la frecuencia tenemos los fasores. Así que voy a pasar a compartir pantalla, chiquillos. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Excelente. Bueno, Sí, yo profe. quedé de mandarles, ¿cierto?, lo que eran las fórmulas que están dentro de este gran documento, que lo voy a explicar paso a paso. Y además acá yo tengo un par de ejercicios también, que son los que estaban en la guía, que también los desarrollé. Además les mandé una guía de ejercicio, ¿ah? Una guía de ejercicio, parece que se la mandé ayer, no me acuerdo bien. Y además hoy día les mandé, ¿cierto?, las soluciones de algunos de los ejercicios, por si tienen que ustedes trabajar también. Así que con eso espero que vayan aprendiendo, chiquillos, que se vayan esforzando. Y la idea es que capten bien estos conceptos. Vamos entonces a ver esta guía, que son 4 páginas, sobre los fasores, ¿cierto? Vamos a partir, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos pasivos o los elementos lineales que entran en juego acá? Primero tenemos la resistencia, ¿cierto? Donde en el dominio de la frecuencia el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, ¿ah? Acá tenemos un número que es real solamente. La bobina, ¿cierto? Es el voltaje, ¿cierto? Por J omega L, ¿ah? Acordémonos que este omega es 2pi por F. Por lo tanto, a esto nosotros le llamamos la reactancia inductiva, que se mide en ohms. Esto sería por la corriente. Todo esto son, suponemos, ¿cierto?, que el voltaje y la corriente son fasores, ¿ah? Son fasores. Y la reactancia, la resistencia, ¿ah?, pasan a ser números complejos. Por lo tanto, aquí vamos a ver, ¿cierto?, que estamos trabajando con un módulo y un ángulo. Un módulo y un ángulo, que dentro de la materia que vimos la semana pasada, ¿cierto?, era una parte de Euler, ¿cierto? Pero nosotros no vamos a trabajar con la fórmula de Euler porque es bastante más difícil de entender, ¿ah?, que si trabajamos con fasores que tienen que ver con un módulo y tienen que ver con un ángulo. Por lo tanto, los vamos a trabajar en ese plano. Por lo tanto, la reactancia inductiva es omega L, ¿cierto? Si le colocamos la J adelante, ahí vamos a tener que es un número imaginario, ¿cierto? Es un número imaginario. Acá hay un ejemplo, si omega, la frecuencia angular, ¿cierto?, es igual a 20 radianes por segundo y la inductancia es igual a 0,5 henrios. Determinamos XL, ¿cierto?, la reactancia inductiva, que sería 20, ¿cierto?, omega, por 0,15. Por lo tanto, ahí si multiplicamos nos van a dar a 3 ohms, ¿ah? Acordémonos que el XL, este valor siempre va con una J adelante, ahí, y esa J, como les dije la semana pasada, equivale a un ángulo de 90 grados. Equivale a un ángulo de 90 grados. ¿Ah? En el condensador, ¿cierto? Tenemos la resistencia, la bobina, el condensador. El voltaje sería igual a menos J partido por omega C, donde C es la capacitancia en faradios. ¿Ah? Acordémonos que menos J
es lo mismo que un ángulo de menos 90 grados. Menos J, ángulo de menos 90 grados. Esto, cierto que estamos multiplicando a la corriente, es lo que llamamos la reactancia capacitiva. Reactancia capacitiva. Ay, disculpe. Me anduve chapicando un poquitito. Voy a tomar un poquito de agua. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Dice, si se tiene un condensador de 20 milifaradios, mili es igual a 10 elevado a menos 3, ¿cierto? Eso sería mili. Micro es por 10 elevado a menos 6. Dice a una frecuencia angular, ¿cierto? De 314,15 radianes por segundo. Esto equivale a una frecuencia de 50 Hz. Ahí ustedes después lo pueden multiplicar. Dice, determine la reactancia capacitiva. Por lo tanto, la reactancia capacitiva, ¿cierto? Sería 1 partido por omega C. 1 partido por omega C, este sería omega, 314,15 por C, que sería 20 milifaradios. Por lo tanto, esto nos daría 0,1592 ohms. Como reactancia capacitiva, recordemos, ¿cierto?, que este lleva una menos J adelante. Las reactancias capacitivas, repito, llevan una menos J adelante, o esto mismo ustedes lo pueden colocar con un ángulo de 90 grados negativo. 90 grados negativo. Nota, ¿cierto? Tanto la resistencia como las reactancias inductivas y capacitivas se miden en ohms. Se miden en ohms. Siempre tenemos que tener presente esto, la resistencia, las reactancias inductivas, las reactancias capacitivas, bueno, y la impedancia también, ¿cierto? La impedancia en el dominio de la frecuencia también se mide en ohms. Sigamos viendo. Si de repente tienen alguna pregunta, chiquillos, por favor, ustedes me pueden interrumpir sin ningún problema. Yo, profe, Sí, solamente dímelo. para confirmar, Sí. ahí en el condensador, el resultado, si yo lo pongo con el grado menos 90, estaría bien. Sí. Porque Exacto. si yo pongo solamente el que puso usted aquí, ¿estaría mal? No está mal, porque aquí estamos, que el módulo, ¿cierto?, de X sub C sería el módulo de la reactancia capacitiva. Eso es lo único, no es que esté malo. Ya. Pero no Sí. estaría de más en menos 90 grados. No, para nada. Perfectamente. O la menos J, pues también le podrías colocar la menos J adelante. Ya, perfecto. Esas dos. ¿Ya? Sigamos entonces. Profe, Sí, dime. profe, se le pone el 1 arriba porque la reactancia es el inverso de la capacitancia, ¿cierto? Sí. Aquí estábamos. Fíjate, acá está. Acá está, por eso que abajo omega C. Aquí omega C sería la parte de abajo nomás. Así se calcula la reactancia capacitiva. ¿Ya? No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Estamos bien? Sigamos entonces. Combinación, ¿cierto? Resistencia, bobinas, condensadores. Acuérdense que estamos en el dominio de la frecuencia. Por lo tanto, aquí estamos hablando de lo que son las impedancias, ¿cierto? Ese material ya lo vimos la semana pasada. Ustedes tienen que estar viendo los videos, ¿cierto? Y repasando, obviamente, todo lo que estamos viendo. Una combinación, ¿cierto?, de la resistencia con la reactancia inductiva sería Z, que es la impedancia, sería igual a R más JXL. R más JXL, que esto, ¿qué es lo que es? Es un rectangular, ¿cierto? Es un número complejo, pero en su forma rectangular. Por lo tanto, nosotros lo podemos transformar, ¿cierto?, de la forma rectangular a la forma polar. Fijémonos, ¿cierto?, que este es un triángulo. Es un triángulo donde la hipotenusa, ¿cierto?, es la impedancia. Aquí tenemos la reactancia inductiva, que es hacia arriba porque es un número imaginario. Y aquí tenemos la resistencia, que es el cateto adyacente. Y este es el ángulo, ¿cierto? Por lo tanto, como es una hipotenusa, ¿cierto?, de acuerdo a Pitágoras, Z sería igual a la raíz cuadrada de R cuadrado, ¿cierto?, más XL al cuadrado. Es el módulo, porque si este fuera una inductancia, perdón, si fuera una reactancia capacitiva, estaría hacia abajo, estaría como número negativo. Pero aquí es el módulo,
es el módulo. ¿Y cómo se calcula phi? El ángulo sería la tangente a la menos 1, ¿cierto? De XL partido por R. Por lo tanto, ¿cierto? Este Z en su forma polar quedaría Z con un ángulo phi, ¿cierto? Así vamos a estar viendo de ahora en adelante lo que son las impedancias en su modo polar. Acordémonos que esta es la forma rectangular. ¿Ah? Esta sería la forma polar. Acá tenemos un pequeño ejemplo. ¿Ah? Tenemos un pequeño ejemplo. Ah, se me fue muy para abajo. Acá está, ejemplo, ¿cierto? Si la resistencia tiene un valor de 10 ohms y la reactancia inductiva tiene un valor de 8 ohms, ¿cierto? Determinar Z en su forma polar. ¿Ah? Bueno, el módulo de Z, ¿cierto? La magnitud de Z sería la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado, ¿cierto? Eso nos va a dar un valor, ustedes pues espero que lo estén revisando y haciendo, de 12,806. 12,806. El ángulo, ¿cierto? Sería la tangente a la menos 1 de la reactancia dividido, ¿cierto? Por la resistencia. ¿Ah? Al hacer el cálculo ahí en la calculadora, nos da un ángulo de 38,66 grados. Por lo tanto, la impedancia en su modo polar, ¿cierto? Sería 12,806 con un ángulo de 38,66 grados. ¿Ah? En ohms, ¿cierto? Recordémonos que la impedancia se mide en ohms. ¿Ah? Vamos entonces, esto era cuando estamos trabajando con una resistencia y una reactancia inductiva. Vamos con la reactancia capacitiva. Vamos con la... Ah, bueno, acá puse también... Ah, no, aquí está. Es que de repente se da como muy rápido. ¿Eh? Esta es la página 2, que se saltó ya. Ahora, si trabajamos con una resistencia y una reactancia capacitiva, Z va a tener la forma R menos JXC, ¿cierto? Acordémonos que el XC siempre va a ir acompañado con el menos J, menos J. Esta es la forma rectangular. Por lo tanto, en este caso también tenemos el triángulo, donde Z ahora es la hipotenusa, pero hacia abajo, porque XC, como es negativo, va a ser hacia abajo, ¿cierto? Y aquí tenemos R. ¿Ah? Aquí, como puse, en este caso, ¿cierto? El ángulo va a ser negativo. Voy a leer acá, dice, para determinar Z en su forma polar, se realiza, ¿cierto? De la misma forma que en el caso de la reactancia inductiva. Eso quiere decir, se ocupan las mismas fórmulas. Acá tenemos Z, que es la hipotenusa por Pitágoras, ¿cierto? Sería la raíz cuadrada de R cuadrado más X sub C al cuadrado. Acordémonos que aquí no se coloca negativo, ¿eh? Sino que se coloca el módulo de X sub C. Y el ángulo, ¿cierto? Sería la tangente a la menos 1. Y acá sí se coloca negativo. Aquí sí que se coloca negativo para el ángulo, pero no acá en la raíz cuadrada, repito. Para calcular el ángulo sí se coloca negativo, pero para calcular, ¿cierto? El módulo, para calcular aquí la raíz cuadrada, no se coloca negativo. Eso es como se calcula, igual que como lo calculábamos anterior. Determinar Z si R, ¿cierto? Es igual a 8 y X sub C es igual a menos J6. Obviamente ambos están en O. Calculamos entonces el módulo, ¿eh? El módulo de la impedancia, que sería, ¿cierto? La raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, lo cual me da 10. ¿Ah? Me da un valor de 10. Y ahora calculamos, ¿cierto? El ángulo, que sería la tangente a la menos 1 de menos 6 partido por 8. Eso me da un ángulo de menos 36,87. Por lo tanto, ¿cierto? Con estos dos valores, la impedancia en su forma polar sería 10 con un ángulo de 36,87 ohms. ¿Ah? Aquí se me olvidó colocar la unidad. Siempre es importante colocar las unidades. ¿Eh? El que no esté aquí no significa que no se deba poner, significa que me equivoqué. Por lo tanto, ahí ustedes deben colocar acá la unidad.
Ahora, al revés, ¿cómo transformo un polar en un rectangular? ¿Cómo transformo un valor polar a rectangular? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Trigonometría. Trigonometría. Por lo tanto, si tenemos Z con un cierto ángulo, R, ¿cómo se calcula? Z por el coseno de phi. ¿Ah? Z, este valor, por el coseno del ángulo. Así se calcula R. ¿Y cómo se calcula la reactancia? Sería Z por el seno del ángulo. Z por el seno del ángulo. Esa es la forma de que yo hago el cambio, ¿cierto?, de un valor polar a un valor rectangular. Obviamente con la calculadora ustedes lo pueden hacer directamente. Yo lo hago con la calculadora porque la calculadora me lo hace al tiro, ¿cierto? O sea, me lo hace inmediatamente. Para eso hay que saber usar las funciones de la calculadora y la calculadora tiene que estar en modo complejo para poder desarrollarlo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Si Z es igual a 15 con un ángulo de 60 grados, aquí está en su modo polar, dice determinar R y X, ¿cierto? O sea, la resistencia y la reactancia. Por lo tanto, ¿cierto? R sería 15 por el coseno de 60, por lo tanto me da 7,5 ohms, y X sería 15 por el seno de 60. Por lo tanto me da 13. Si yo lo llevo a su forma rectangular, ¿cierto? Z sería 7,5 más J 13 ohms. Aquí lo tengo en la forma polar. Y aquí lo tengo en la forma rectangular. Profesor, Sí, dime nomás. esa reactancia X que tiene ahí se refiere a una reactancia general, no inductiva ni capacitiva. No, esta es una reactancia inductiva, porque fíjate que el ángulo es positivo. Si el ángulo fuera negativo, sería una reactancia capacitiva, pero como el ángulo es positivo, es una reactancia inductiva. ¿Ya? Ok. Espero haber respondido tu pregunta, chiquillo. Sí, profesor, gracias. Pero perfecto, me parece excelente. Sigamos, dice, ejercicio, dice, dados R y X, determinar Z en su forma polar. ¿Cierto que este es el ejercicio que yo les estoy dando para que ustedes los puedan trabajar, para que ustedes lo puedan hacer? Es parte, digamos, de lo que ustedes deben ir desarrollando en función de lo que yo les acabo de enseñar. Aquí les puse 2 ejercicios para que los puedan hacer, ¿cierto? Esto es para transformar de rectangular a polar y este es para al revés, ¿cierto? O sea, de polar a rectangular, ocupando las fórmulas que acabamos de ver, de cómo hacer la transformación polar, rectangular, rectangular, polar. Sigamos viendo. Voy a avanzar un poquitito. Aquí está un poquito más oscura porque aquí ocupé hojas de roneo. Ocupé hojas de roneo. Acá hice los ejercicios de la guía. ¿Se acuerdan que habían 2 ejercicios? Aquí los desarrollé, lo voy a explicar, ¿cierto? Completamente. ¿Cómo se desarrolla? Acá dice calcular la Z de entrada, ¿cierto? O de ingreso, ¿cierto? Del circuito. Aquí omega es 50 radianes por segundo, ¿cierto? Este es el circuito. Este valor de la Z que hay que calcular. Ahora, en la guía que yo les di, ¿cierto? Que la vimos, me parece que el viernes de la semana pasada, habían hartos ejercicios de este tipo, así que por favor háganlo, chiquillos. Por favor háganlo, es importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Aquí tenemos, ¿cierto? Tenemos un capacitor, ¿cierto? De 2 milifaradios. Acá tenemos esta rama que sería una resistencia con un condensador también. Y aquí tendríamos, ¿cierto? Una bobina con una resistencia. Lo primero que hay que hacer, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer es transformar las bobinas y los condensadores a reactancia. Eso quiere decir transformarlos en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? Aquí tenemos que el valor 1, ahí le puse 1 para poder identificar, ¿cierto? Sería menos J partido por, ¿cierto? Omega por C. Sería menos J partido por omega por C. Ya, eso me da un valor de menos J10 ohm. Eso es lo primero que hay que hacer. El valor 2, ¿cierto? Que sería esta bobina.
sería omega C, acordémonos, J omega C. Por lo tanto, sería J omega por L, perdón, estáis diciendo C, pues nada que ver, omega L. ¿Ya? Aquí está, este es en Henry, ¿cierto? Por lo tanto, esto sería 10 ohm. J, 10 ohm. Aquí es negativo porque es un condensador y aquí es positivo porque es una bobina. Acuérdense, cuando es condensador, menos J. Cuando es condensador, chuta que estoy clarito. Ya cuando es una bobina, es J, positivo. Vamos con el 3, ¿cierto? Que es el que tenemos acá. El que tenemos acá. ¿Cierto? Entonces sería menos J partido por omega, ¿cierto? Por C, que es 10 por 10 elevado a menos 3, porque son milifaradios. Eso nos da menos J2 ohm. Voy a seguir avanzando. Dice, nuestro circuito en el dominio de la frecuencia queda, fíjense. Aquí quedaría menos J10, aquí quedaría menos J2 y aquí quedaría J10. Fijémonos, ¿cierto? Que aquí tendríamos una resistencia con una bobina, por lo tanto, como están en serie, ojo, como están en serie, aquí tenemos una impedancia que sería 8 más J10. Acá tenemos también, tenemos 3, que sería la resistencia, y tenemos el condensador, que sería menos J2. Como están en serie, ¿cierto? Yo los puedo sumar y me quedaría 3 menos J2, que sería 3 menos J2, que es el valor que está acá. Y acá, como este está solito, quedaría como, yo lo puse aquí, lo puse como 10 con un ángulo de menos 90, pero también ustedes lo podrían colocar como menos J10. Lo que pasa es que todo esto después yo lo estoy trabajando en su forma polar, si se fijan. Yo lo estoy convirtiendo, de acuerdo a lo que aprendimos anteriormente, a transformarlo a su forma polar. Este me queda, ¿cierto? 3,606 con un ángulo de menos 33,7 ohms. Y este de acá, que es el Z3, me queda 12,81 con un ángulo de 51,3 ohms. Ahora, esta la voy a representar de esta manera, ¿cierto? Así como con 3 impedancias. 3 impedancias con los valores calculados acá. Serían 3 impedancias. Fijémonos que estas dos están en paralelo. Están en paralelo, como dice acá. Por lo tanto, las puedo sacar en paralelo. ¿Cómo se sacan en paralelo? Se multiplican y se divide por la suma. ¿Se fijan? Acá está, se multiplican, se dividen por la suma. Aquí está el resultado. Y el resultado de este paralelo, ¿cuánto es? ¿Cierto? 3,4 con un ángulo de menos 18,4 grados. Este sería el resultado del paralelo. Yo les recomiendo, chiquillos, que para poder solucionar rápidamente todos estos elementos que son multiplicaciones, suma, es aprender a manejar bien la calculadora. Yo les recomendé una calculadora, la 991 o la 570, ¿cierto? Que son las Casio, que son las más económicas y que tienen buen manejo de números complejos. Así que ocupando bien aquí lo que es la calculadora, esto sale al tiro. Por lo tanto, una vez resuelto el paralelo, me va a quedar en serie con lo que era el condensador acá, ¿cierto? Por lo tanto, en serie solamente se suman. Solamente se suman. Por lo tanto, la ZIN, ¿cierto? Que es la suma de estas dos impedancias, me quedaría un valor final de 11,53 con un ángulo de menos 73,8 ohm. Este sería el resultado final de este ejercicio. Aquí hay que tener manejo complejo. ¿Cómo se hace cómo se llama la multiplicación? Sí, dime nomás. Una pregunta. ¿Cómo se hace para cuando suma los ángulos o los multiplica? No, pues no pasa nada. Te voy a explicar al tiro. Espérate un poquito. Vamos a ver aquí primero cómo se multiplican. Se dividen los polares, ¿ya? Para multiplicar polares, aquí tenemos dos polares, ¿cierto? Se multiplican los módulos y se suman los ángulos. Esto es la multiplicación de polares, ¿cierto? Se multiplican los módulos y se suman los ángulos. Esa es la forma de multiplicar dos polares. ¿Cómo se dividen dos polares? Ya, aquí tenemos un polar que lo estamos dividiendo por este otro polar.
Se dividen, ¿cierto? Sería A partido por B. Ese sería el resultado que tenemos acá. Y se restan, ¿ah? Se restan los ángulos. Así se dividen dos polares. Sería alfa menos beta, ¿cierto? Porque alfa está arriba, beta está abajo. Por lo tanto, sería alfa menos beta. ¿Cómo se pueden sumar dos polares? ¿Ah? Lo más fácil, si no lo saben hacer con la calculadora, hay que transformarlo a su forma rectangular, ¿cierto? Sumar los reales, y eso te va a dar un número real final. Sumar los imaginarios, y eso te va a dar un imaginario final, y después nuevamente lo transformas a la forma polar. Esa es la forma de hacerlo. ¿Ya? ¿Alguna duda al respecto? No, está claro, está clarísimo. Sí. Ahora, insisto que es mucho, mucho más práctico con la calculadora. O sea, uno puede sumar dos polares con la calculadora. Yo les recomiendo que busquen algún tutorial por YouTube, ya que les explique eso, porque mostrarles la calculadora acá de cómo se hace eso, no van a ver nada, ¿cierto? O sea, va a ser muy malo lo que vean. Por lo tanto, como les digo, con una calculadora que sume polares, sale rapidito, pues yo me demoro 10 segundos en sumar dos polares. Profe, En cambio, va a ser... Sí, dime nomás. ¿qué calculadora recomienda? Yo tengo la FX82MS. ¿Cuál es la que recomienda comprar? No, esa no te sirve para esto. O sea, Sí, es muy lento con esa. Yo te recomiendo la 570 o la ¿Ya? 991. 991. ¿Cuál de los dos mejor, profe? La 991 es un poquito mejor, ¿eh? pero son prácticamente iguales. Ya. Ya, profe. Esta es la 991, no sé si se ve. No, no veo Ya. nada. Sí, por eso es medio difícil enseñarle por acá cómo sumar dos polares. Le hace Sigamos falta, bien. profe, una pantallita ahí. Una pantallita sería bueno. Claro. Vamos con el último ejercicio de la guía. Fíjense, estábamos acá. Este es el ejercicio que también dice determinar B sub 0 de T, ¿cierto? Que es la caída de tensión acá en esta bobina, ¿cierto? Dice en el dominio de la frecuencia y del tiempo. Este es el circuito, ¿eh? Aquí tenemos lo que es una fuente de tensión, que sería 20 coseno de 4t menos 15 grados. 4t menos 15. Por lo tanto, aquí sabemos al tiro que omega es igual a 4, ¿cierto? Porque aquí lo tenemos. Omega sería igual a 4. Acordémonos que esto es... ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, que lo apague. Este sería omega t, por lo tanto, omega sería igual a 4. ¿Ah? Y el ángulo acá de desfase es de menos 15 grados. Si yo esto lo transformo a la forma, como ya está en coseno, no necesito convertirlo a coseno, lo transformo a su forma a fasorial, ¿cierto? Sería 20 con un ángulo de menos 15. ¿Ah? Quedaría de esta forma, lo que es el voltaje en la forma fasorial. ¿Profe? Acá tenemos una resistencia, acá tenemos un condensador y aquí tenemos una bobina. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Hay que transformar el condensador y hay que transformar la bobina, ¿cierto?, al dominio de la frecuencia. Por lo tanto, acá, en esta bobina, ¿cierto?, ¿cuánto es la reactancia inductiva? Sería J omega por L. Omega, acordémonos que lo sacamos de acá y es 4. 4 radianes por segundo. ¿Ah? Y L es igual a 5 henrios. Por lo tanto, me quedaría acá una reactancia en este punto que sería J20 ohm. J20 ohm. Ahora voy a transformar el condensador, ¿cierto?, a reactancia capacitiva. Era menos J dividido por omega por C, ¿cierto? Insisto, omega lo saco de acá, que es 4. Serían 4 acá por C, que son 10 milifaradios. Por lo tanto, serían 10 por 10 elevado a menos 3. Hago la operatoria matemática y me da menos J25, ¿cierto? Acá puse yo que omega es igual a 4 radianes por segundo. Se saca de acá, ¿eh? Se saca de acá. Por lo tanto, nuestro circuito en el dominio de la frecuencia sería la fuente de tensión, que es un fasor, que sería 20
con un ángulo Profe. de menos 15. Ya, acá tenemos 60 ohm y aquí tenemos menos J25 y aquí tenemos J20, ¿cierto? Que son los valores que calculamos. Fíjense que estas dos están en paralelo y el paralelo de este va a quedar en serie con la resistencia. ¿Se fijaron o no? Profe, Sí, dime nomás. profe, una consulta. Si nosotros tenemos la fuente, en este caso, hubiese sido 20 seno, 4T, Claro, hay que cambiarlo a coseno. ¿siempre se trabaja con coseno? Siempre se trabaja con coseno para lo que son los fasores, ¿ya? Ok, gracias. Así que habría que cambiarlo sí o sí a coseno. ¿Ya? Eso implica cómo se cambia. Al ángulo se le suman 90 grados adentro. Acuérdate que para coseno a seno se suman 90 y de seno a coseno se restan 90. ¿Te acuerdas de eso? Que lo vimos también Sí, el día sí, sí. viernes. ¿Ah? Para que tengan esas fórmulas, las tengan presentes. Como les decía, ¿cierto? Acá el paralelo lo tenemos en serie con la resistencia. Por lo tanto, aquí serían 60, que es la resistencia, más el paralelo. ¿Ah? Acá, en vez de trabajarlo con las Jotas, yo prefiero trabajarlos con los ángulos. Acordémonos que J es ángulo de 90 y menos J es ángulo de menos 90, ¿cierto? Es lo mismo. Así que yo prefiero trabajarlo así. Entonces, saco el paralelo, le sumo 60 y me da, ¿cierto? Una Z total de todo el circuito, que sería de 116,62 con un ángulo de 59. 116,62 con un ángulo de 59. Por lo tanto, este es mi circuito, ¿cierto? Una vez que yo lo reduje, tenemos la fuente que son 20 con un ángulo de menos 15, con el valor de la impedancia total, que era de 116,62 con un ángulo de 59 grados. ¿Ah? Por lo tanto, ¿cuánto vale la corriente acá? Es, ¿cierto?, el voltaje dividido por la impedancia. La corriente es el voltaje dividido por la impedancia, ¿cierto? Que sería B partido por Z. Donde B, ¿cierto?, son 20 con un ángulo de menos 15 y Z son 116,62 con un ángulo de 59. Ya les enseñé cómo dividir los fasores, ¿cierto? Que se dividen los módulos y al primero le restas el segundo. ¿Ah? Eso lo vimos hace 5 minutitos atrás. Por lo tanto, hago la división, me da este valor y hago la resta de los ángulos. ¿Ah? Me da menos 74 grados. Menos 74 grados. Por lo tanto, ya tengo la corriente total. ¿Ah? Profe, Para ¿cómo le dio los calcular. 59 grados? ¿Cómo? ¿Cómo le dio los 59 grados? De acá. Bien. Lo había calculado de acá arriba, pues, cuando hice el paralelo y lo sumé con la resistencia. Ahí me dieron los 59 grados. Tienes que hacer el cálculo de esto. Y ahí te va a dar 59 grados. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, fíjense que para obtener el voltaje, la caída de tensión acá, yo necesito la corriente, ¿cierto? Porque el voltaje acá sería la corriente por el valor, ¿cierto?, de la reactancia inductiva. Por lo tanto, necesito la corriente que está circulando por acá. ¿Cómo calculo la corriente por acá? Con un divisor de corriente. Supongo que a ustedes les pasaron divisores de corriente en redes 1. Eso se ve en redes 1, el divisor de corriente. Si no, tienen que repasar los chiquillos. A todas estas cosas importantes repasar. Sí, por lo tanto, profe. ¿Ah? Oye, le hago una consulta. Sí. Ahí en Z total, con respecto a la pregunta que hizo Ricardo, ahí Claro. cuando sumó la resistencia 60 más los fasores, que están en ángulo, ¿Ya? después ese resultado lo pasó a rectangular y sumó el 60 y después lo volvió a pasar a polar. No, lo hice todo en polar porque ¿No? lo hice con mi calculadora y con mi calculadora esto lo puedo hacer sin problema. Ah, pero sí, porque yo la calculadora que tengo paso de polar a rectangular, pero no puedo sumar, todavía no entiendo cómo sumar a... De acuerdo, tienes que buscar cómo hacerlo, ¿ya? Pero si lo hubiese hecho manual, paso primero, allá hago el desarrollo de lo polar, después lo paso a rectangular, sumo los reales y después lo vuelvo a pasar a polar. Ya, sí, perfecto. Claro, pero es un camino súper largo, si te das cuenta. Sí,
Sí, era Sí. para entender la base. Ese es el problema. Ya, profe, gracias. Sí, ningún problema. Ya, entonces aquí hacemos un divisor de corriente, ¿cierto? Yo necesito la corriente que está circulando por esta rama para calcular el voltaje que está cayendo acá en esta bobina. ¿Ah? Por lo tanto, sería la corriente total que está circulando por acá, que lo había calculado acá, sería la corriente total que tengo acá. Siempre para el divisor de corriente se multiplica por este de acá y después se divide por la suma de los dos. ¿Ah? Y sí, a ver, voy a repetir, ¿cierto? Si necesito la corriente en esta rama, la corriente total la multiplico por este de acá y después lo divido por la suma de las dos. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Se fijan? La corriente total, que ya la había calculado, lo multiplico, ¿cierto?, por la reactancia capacitiva y lo divido por la suma de las dos. ¿Ah? Por la suma de las dos. Por lo tanto, al hacer este cálculo, me da que la corriente que está circulando por la bobina es 0,8575 con un ángulo de menos 74 grados. Con un ángulo de menos 74 grados. Por lo tanto, ahora perfectamente yo puedo calcular el voltaje, porque eso es lo que nos estaban pidiendo, ¿cierto? El voltaje aquí en la bobina. Una vez que tengo la corriente que está circulando por la bobina, que es la que acabo de calcular acá, lo multiplico por J20, ¿cierto? Que es la reactancia inductiva, y me da, ¿cierto?, un voltaje de 17,15 con un ángulo de 16 grados. Esto, acordémonos que sería en el dominio de la frecuencia. Si esto yo lo transformo al dominio del tiempo, me quedaría que B sub 0 de t sería el módulo por el coseno, ¿cierto?, de 4t, porque ya conocíamos, ¿cierto?, que eran 4 radianes. Ya sabíamos que eran 4 radianes. Ya. Más 16 grados, ¿cierto?, que es el valor que nos dio acá. ¿Ah? Y con eso ya queda resuelto el ejercicio. No es fácil, no es fácil. Por eso hay que practicar, ¿cierto? Hay que recordarse lo que son los divisores de corriente, los divisores de tensión y todo eso. Acordémonos, ¿cierto?, que este sería el dominio del tiempo y este sería el dominio de la frecuencia, ¿cierto? Donde B sub t sería B sub m, coseno de omega t más un cierto ángulo y, ¿cierto?, que es lo que yo hice acá, hice la transformación al revés, ya donde el voltaje sería igual al voltaje máximo con el ángulo. ¿Ah? Da, siendo conocido omega, se supone conocido omega. ¿Alguna consulta, chiquillos, sobre esto? Profe, yo llegué al mismo resultado, pero aplicando división de voltaje. Mira, tú puedes ocupar divisor de voltaje, divisor de corriente, y perfecto, me parece súper bien. Claro, me parece bien. yo, a diferencia suya, trabajé con los complejos, no con los fasores. ¿De acuerdo? Sale mucho más largo, sí, ¿eh? Sale Sí, mucho más largo, obvio. sí. Pero acuérdate que, ¿por qué yo lo hago con fasores? Porque estamos viendo fasores, obviamente. Claro. Y es por eso que lo resolví con fasores, porque la materia que estamos viendo es fasores. ¿Ya? Ahora los fasores son números complejos, ¿eh? Ojo, los fasores son números complejos. Pero mira, si lo hiciste por división de tensión, te felicito. Me parece súper bien. Yo lo hice con división de corriente, tiene que dar lo mismo. Tiene que dar lo mismo. Así que muy bien me parece, chiquillo. ¿Ah? Profe, una pregunta. Claro, dime. ¿De dónde sacó el 4t que está en la función del dominio del tiempo? Es súper fácil. Perfecto. Pero llegué al mismo resultado. Pero mira, pues si aquí te lo están dando, pues si el ejercicio te dice acá, pues. Sí, que no me acordaba si era 4 o 40. No, pues 4, pues si el ejercicio era 4. Si aquí dice 4. Fíjate que acá dice 4. ¿Ah? Omega es siempre el valor que acompaña a la t de tiempo, ¿cierto? Ese es omega. Así que por eso es 4. Ya voy a volver a la sala de clase. Bueno, esto hay que repasarlo, chiquillos, hay que ver de nuevo el video. Si es necesario, hay que hacer los otros ejercicios que les mandé 17 ejercicios.
que son complementarios a esta materia, y hoy día les mandé la solución de uno de cada grupo de ejercicio. Por cierto, si el ejercicio 1 tenía, el 1 tenía 3 preguntas, les mandé el resultado de 1. Igual el 2, el 3 y así, ¿cierto? Para que ustedes puedan ir trabajando los diferentes ejercicios. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? Aprovechen, pregunten nomás. Esta materia